Bueno, vamos a ver un poquito qué está pasando en la actividad 2 de la guía cinemática 2D. En este caso se trata de el movimiento de un auto en línea recta. Si ustedes se fijan en la práctica, debajo de los gráficos que marcan posición y velocidad, hay un dibujito de un auto y una escala. Entonces vamos a suponer que vamos a manejarnos con una sola dimensión de movimiento, ¿sí? Que tenemos alguna ruta, supongamos. Esta es la ruta, ¿no? Y sobre nuestro marco de referencia, que es la ruta, el suelo, ¿no es cierto? Acá hay arbolitos, qué sé yo, carteles. Este es nuestro marco de referencia, este espacio. Ponemos un sistema de coordenadas. ¿Cómo ponemos el sistema de coordenadas? Bueno, nos conviene siguiendo la ruta. Entonces vamos a poner ejes. En este caso vamos a elegir uno solo. Con uno solo nos va a ayudar para representar. Entonces ponemos un eje. Voy a decir que sea positivo hacia allá. Lo puedo llamar X, lo puedo llamar Y, lo puedo llamar distancia, lo puedo llamar como quiera. Lo voy a llamar distancia. Voy a poner D. Puedo decidir en qué lo voy a medir, si no sé, lo mido en metros, supongamos, o kilómetros. Y voy a poner un punto que sea el origen. Por ejemplo, en este cartel. Voy a poner el 0. Pues supongamos que dice kilómetro 40. Es el kilómetro 40 de esta ruta. Entonces voy a hacer, este sistema de coordenadas tiene un solo eje, una sola dimensión. Por lo tanto, si bien la posición sigue siendo un vector, porque la posición se define como un vector, es un vector de una sola componente. Con un solo número me va a representar la posición. Mi objeto de estudio en este sistema de coordenadas, o sea, para este problema va a ser un auto que se mueve en esta ruta. Entonces lo que voy a hacer es, en base a observar el movimiento de este auto con un cronómetro, digamos, como tomando el tiempo y fijándome dónde está en cada instante de tiempo el auto, se puede armar un sistema de una gráfica funcional de posición versus tiempo. Entonces lo que voy a tener ahora es en el eje de las abscisas, este es un gráfico funcional, ¿sí? En el eje de las abscisas voy a poner al tiempo, ¿sí? Que es la variable independiente. ¿Por qué es la variable independiente? Bueno, el tiempo transcurre. Lo que yo voy a ver es cómo va cambiando la posición del auto para cada instante de tiempo. Y en el otro eje voy a poner la posición del auto respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, voy a representar a la posición del auto mediante su lugar en este eje D. ¿Bien? O si no, lo podemos llamar S, si quieren. Como quieran. Bueno, dejamos D. Elijo cómo voy a medir, por ejemplo, no sé si en segundos, no sé cómo están en las gráficas, a ver. Sí, dice que está el tiempo en segundos y que acá está la distancia y que va a estar en metros. En general, cuando se pone así entre corchetes, lo que se hace es decir en qué unidades está esta escala, ¿no? Entonces, si yo pongo un 1 acá, significa un segundo. Bueno, esta escala, si la hacemos con regla, tiene que quedar mejor, ¿no? Bien hecha. Y acá en metros, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Es importante, es necesario que esta escala sea igual a esta? No, porque esta representa segundos y esto representa metros. Son dos cosas totalmente incomparables entre sí, ¿no? Uno puede decir, ¿qué es más grande? ¿10 segundos o 3 metros? Imposible, no se pueden comparar. Entonces, que estas escalas estén, digamos, distintas, que estos sean 10 metros y esto en un segundo, no pasa nada. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ver cómo va cambiando la posición. Supongamos que yo digo, bueno, a los 0 segundos pasa por los 0 metros. O sea, a los 0 segundos está acá. Y ahí aprieto el cronómetro, ¿no? Como cuando lo veo pasar por el cartel que dice kilómetro 40, aprieto el cronómetro. Entonces voy a decir, bueno, supongamos que está ahí. Podría no ser ese el inicio, ¿eh? Por ahí yo aprieto el cronómetro cuando está acá a 10 metros. Entonces arrancaría desde acá. ¿Se entiende? Digamos, bueno, en este caso lo elegí así.
Es decir, el origen del sistema no tiene que coincidir con el punto inicial del movimiento. El auto podría empezar a moverse desde acá y yo apretar el cronómetro cuando el auto está acá andando para allá, por ejemplo. Bueno, entonces supongamos que el auto avanza, viene a una determinada rapidez constante moviéndose hacia allá. Lo que voy a ver si se mueve con rapidez constante hacia allá es que, bueno, viene desde antes. Cuando pasa por el kilómetro 0 es cuando yo aprieto el cronómetro. Y esto sería una rapidez constante. ¿Por qué es una rapidez constante esta gráfica? Porque lo que me está diciendo es que en un segundo, supongamos, se movió 10 metros. Y en 2 segundos se tiene que haber movido 20 metros. Significa que a iguales intervalos de tiempo, ¿no? Vamos a suponer así, 2 segundos y qué sé yo, 30. Supongamos que esta es la velocidad que está llevando. A iguales intervalos de tiempo corresponden iguales intervalos de distancia, ¿sí? Esto significa una velocidad constante. ¿Cómo represento que el objeto se está acelerando, que se está moviendo cada vez más rápido? Bueno, lo que voy a tener ahí entonces va a ser una curva que va a ser algo así. ¿Por qué? Si yo ahora me fijo entre 4 va a haber hecho una distancia más grande que 10, ¿no? Por ejemplo, entre 0 y 1 segundo hizo 10. Entre 1 y 2 segundos hizo 10 más. Entre 2 y 3 segundos hizo 10 más. Entonces toda esta parte fue a velocidad constante. Ahora estoy viendo que entre 3 y 4 segundos no hizo 10 más, hizo un poquito más. Y entre 4 y 5 hizo más todavía, ¿no? Entonces acá se movió un poquito más que 10 y acá se movió más todavía. Y si lo llevo hasta 6, se va a haber movido mucho más todavía. Entonces esto lo que nos muestra es un movimiento acelerado. Para iguales intervalos de tiempo, yo tengo que las distancias recorridas entre cada intervalo es más grande. Eso es acelerado. ¿Cómo represento que el objeto por ahí, qué sé yo, frena? Vamos a suponer que llego hasta acá. Y ahora empieza a frenar. Bueno, lo que voy a tener es una curva igual, pero al revés, en vez de irse empinando cada vez más, lo que voy a tener es que se va como achatando cada vez más. ¿Bien? Entonces acá lo que voy a ver es eso, que para iguales intervalos de tiempo, la distancia recorrida es cada vez menor. O sea, estos intervalos de acá se van achicando para iguales intervalos de tiempo acá. Eso me representa un movimiento cada vez más lento, frenado. Todo esto es que el chabón sigue avanzando siempre hacia allá. ¿Por qué? ¿Cómo sé que avanza? Porque sigue agrandándose esta escala. Me estoy moviendo hacia arriba en esta escala. Significa que en esta me estoy moviendo hacia allá. ¿Cómo se representa que el objeto se queda quieto en una posición? Supongamos que llega hasta acá, le pegó una acelerada, después le pegó una frenada y se quedó, supongamos, acá, parado. Y se queda ahí detenido, no sé, 2 segundos. Eso lo voy a ver con una línea constante acá. ¿Por qué una línea constante? Porque el tiempo sigue transcurriendo, el tiempo no lo puedo detener. El tiempo transcurre. Y lo que yo voy a ver es que mientras el tiempo transcurre, de este lado permanece constante la posición. Entonces, para distintos instantes, todos los instantes de tiempo que tengo acá, la posición es la misma. Esto es algo que yo había explicado creo que en uno de los primeros videos, que es que la posición es una variable instantánea. Depende del instante de tiempo, o sea que varía instante a instante. Puede ocurrir que el chabón esté quieto, pero eso no significa que deje de ser instantánea, significa que para todos los instantes de tiempo la posición es la misma, pero sigue siendo instantánea. Bueno, ¿qué pasa si yo veo esto? Que en la gráfica de posición versus tiempo pasa esto, empieza como a bajar. Bueno, significa que está yendo para el otro lado. Que le pegó una acelerada, pero para el otro lado. ¿Por qué? Y porque vuelvo a las posiciones anteriores, ¿no? Vuelvo, supongamos que acá es 50. El 50 andará por acá. Llegó hasta acá. Llegó hasta acá. Y después volvió. Entonces esto yo lo veo como que baja en el gráfico. ¿Qué pasa si en un gráfico de posición versus tiempo lo veo cruzar el eje? ¿No? Como que baja tanto que cruza el eje para el otro lado. Bueno, lo que está tomando son valores negativos de la posición. Es decir, que ya pasó este cartel de nuevo para el otro lado. ¿Sí? Se pasó para el otro lado. Llegó hasta acá. Estuvo un rato estacionado acá.
Después volvió para atrás aceleradamente y pasó este cartel y siguió para allá, para el otro lado. Es decir, pegó la vuelta. Y eso significa que cruce el eje, ¿sí? Que volvió a pasar por este punto y siguió para allá. Bueno, eso en cuanto a posición versus tiempo. En el próximo video vamos a ver cómo se relaciona eso con la velocidad.